a gestionar las finanzas del día a día. También una claridad numérica donde podamos interpretar los números del negocio para tomar control. Y decisiones informadas para que podamos basar las estrategias de la empresa en datos reales, no en lo que creemos, en lo que suponemos o en la intuición. Hay algunos, esta es la agenda de ahora. La agenda es algunos errores financieros comunes, cómo nosotros vamos a aprender a no cometer esos errores financieros y hacer un diagnóstico financiero certero con base en las cifras que tenemos, casos prácticos de empresas. Obviamente no colocamos los nombres reales por habeas data, pero son casos prácticos de empresas que no han llevado este diagnóstico financiero y han cometido los errores que les vamos a comentar al principio. ¿Cómo podemos tomar decisiones con los datos que tenemos, que ya la empresa nos da a través del software? Tips básicos para tener en cuenta en el día a día. Les vamos a mostrar una herramienta que contiene todas las cifras que ustedes gestionan sobre la plataforma y que nos van a ayudar a hacer estos diagnósticos financieros. Y al final tendremos una ronda de preguntas. Quizás haremos rondas de preguntas cada vez que vamos pasando los temas para que no se nos alargue mucho la duda. Quizá nos va a ayudar con eso. Errores financieros comunes. Entonces, generalmente cuando uno ve una pyme o quizá un negocio personal, lo que más se ve es que no separan las finanzas personales del negocio. Entonces mezclan los ingresos del dueño, de la familia, con los ingresos del negocio y en el mes, en el transcurso del tiempo, no saben qué ingresó en realidad por la operatividad y qué ingresó por otro lado. No llevar un control de ingresos y gastos. Piensan que porque el dinero está ingresando y por ventas, yo puedo gastar en lo que quiera. O sea, no sé ni de dónde me está ingresando, pueden ser ingresos personales y tampoco llevo un control de lo que estoy gastando. ¿Esto a qué me lleva? A que como no tengo un orden de mis ingresos y de mis gastos, no sé mi punto de equilibrio. No sé en qué momento yo tengo que dejar de gastar para que la rentabilidad de mi negocio sea operativa. Lo otro es no conocer o no analizar las razones financieras. Hay unas razones financieras, hay muchas, pero hay unas razones financieras que son las más simples y las más sencillas que nos ayudan a poder conocer si estamos generando una rentabilidad en nuestro negocio y si estamos por el camino adecuado. Endeudarse sin plan de retorno. ¿Esto qué es? Pensar que todas las necesidades que tenemos de capital de trabajo, sea en el corto plazo o largo plazo, es endeudamiento. Entonces, empezamos a buscar créditos para las empresas sin saber de dónde se van a generar los ingresos para pagar esas cuotas. Y el origen de esos ingresos también conlleva de si esos ingresos son de corto, de mediano o de largo plazo. Y tomamos endeudamientos de corto plazo o de largo plazo por los que no podemos responder. Fijar precios sin conocer los costos reales. A veces las empresas cuando están empezando dicen, no, pues yo voy a mirar a mi vecino que hace lo mismo y voy a colocar un precio menor a ese para ganarme el mercado. Pero no sé si realmente ese precio me va a generar los ingresos suficientes para para atender los costos reales de mi negocio. Tener inventarios excesivos o estancados. Esto significa que yo de pronto me estoqueo, compro demasiados inventarios, los dejo en una bodega, pero estos no salen, no rotan. Entonces, tengo un costo fijo de una bodega, de unos inventarios, pero no tengo un ingreso sobre esos inventarios. Falta de control sobre las cuentas por cobrar. Eso es otro error muy común, donde dicen, bueno, voy a tener unos clientes y los clientes me dicen, no, pero dame un poquito de plazo para yo pagarte, pero no controlo ni le digo las condiciones sobre las cuales tienen que pagarme. Entonces, como no tengo control sobre eso, no sé cuándo me va a ingresar el dinero y muchas veces esas cuentas por cobrar se convierten en deudas de más de 90 días de mora. Depender de un solo cliente o proveedor. Ese es otro error muy común, donde yo solamente me dedico a vender o a comprarle a un solo proveedor y cuando ese proveedor
tiene alguna circunstancia en la que no pueda entregarme el producto, me arrastra con él. Entonces, también es un riesgo muy, muy, muy latente y que generalmente pasa. No reinvertir en el negocio. No reinvertir en el negocio es, como estoy viendo que estoy vendiendo y que después de atender mis costos y mis gastos estoy teniendo utilidad, cojo esa platica y me la meto al bolsillo. La idea es, por lo menos, parte de ese dinero, dejarlo como en una reserva, que sería el siguiente punto, no contar con reservas de emergencia, más o menos de 2 o 3 meses, y dejarlo por si hay alguna eventualidad. No todo metérselo la platica al bolsillo. No tener un presupuesto mensual o anual. Esto es parte de no llevar el control, no saber qué es lo que me está ingresando, qué es lo que me estoy gastando y cuál era la meta sobre la operatividad que yo tenía en mi empresa. Ahora, ¿cómo darte cuenta si estás cometiendo estos errores? Que aquí es donde vamos a ver el diagnóstico financiero. Ese diagnóstico financiero son unas razones financieras que están agrupadas, varios indicadores financieros que están agrupados en razones financieras. Por ejemplo, liquidez. Liquidez es, tengo el suficiente dinero para pagar todo si mañana me toca ir a pagar todas las deudas que tengo. Rentabilidad. ¿Qué margen de utilidad, qué margen de ganancia yo tengo después de cubrir todos mis costos? Hay rentabilidad operativa, hay rentabilidad bruta, hay rentabilidad neta. Todas estas tienen un indicador. Endeudamiento. ¿Tengo los ingresos suficientes para pagar las deudas que sostengo con proveedores, con bancos, con otras entidades? Dentro de liquidez, que es la razón financiera, tenemos varios indicadores financieros. Por ejemplo, la razón corriente. La razón corriente es si yo tengo el dinero suficiente para pagar mis deudas de corto plazo, solo con mis activos de corto plazo. La liquidez inmediata es igual que la razón corriente, pero aquí solamente voy a tener en cuenta el activo líquido, que es el efectivo y las inversiones. Nada de inventarios ni nada de activos fijos. El capital de trabajo, que es si yo tengo los recursos suficientes para operar, si puedo cubrir mis deudas de corto plazo y además de eso, seguir operando. Los días disponibles es el tiempo que dura el efectivo. Esto es cuántos días puede operar la empresa solo con efectivo, sin que venda nada. Entonces, tuvo una crisis, no pudo realizar los productos, no tuvo manera de prestar el servicio, no está recibiendo ingresos, pero ¿qué tiempo puede durar en la empresa para atender sus obligaciones sin recibir esos ingresos? Los días de inventario es cuántos días en promedio tarda la empresa en vender sus inventarios. En este indicador, entre más corto sea el tiempo, es mejor, porque quiere decir que estoy obteniendo flujo de caja mucho más rápido. La prueba defensiva es los días de operación con liquidez disponible, es decir, cuántos días yo puedo operar, que es parecido a los días disponibles, pero es solamente con la liquidez disponible. Rentabilidad. En la razón financiera rentabilidad tenemos unos indicadores financieros, como son el EBITDA, el EBIT. El EBIT y el EBITDA son muy similares. El EBIT se refiere a la ganancia que obtenemos antes de intereses e impuestos y el EBITDA es antes de depreciación e impuestos. También tenemos los márgenes. Como les decía ahora, uno parte del margen bruto, margen operacional, margen neto. El margen bruto es la ganancia que me da el negocio solamente cubriendo mis costos de ventas en el caso de una empresa de producción. O en el caso de una empresa de servicios, la rentabilidad que me da o el margen o la ganancia que me da la operación después de atender mis gastos de administración y de ventas. Y el margen neto es la ganancia que me da el negocio, la empresa, después de pagar todo, mis costos, mis gastos de ventas, mis gastos de administración, mis otros gastos, mis gastos financieros. Tenemos el ROE y el ROA, que son dos indicadores de rentabilidad muy similares. Lo que pasa es que el ROE me mide la rentabilidad sobre el capital propio, o sea, el capital que han invertido los socios en el negocio, y el ROA me mide la rentabilidad sobre los activos que tiene el negocio. Y la cobertura de impuestos es la capacidad que tiene la empresa para cancelar los impuestos anuales
propios del negocio. El endeudamiento es otra de más indicadores financieros que las demás razones financieras. Podemos tener un endeudamiento total y ese endeudamiento total lo podemos mirar también con lupita a corto plazo y a largo plazo. El endeudamiento total es qué tanta proporción de mis pasivos son deuda con relación a lo que yo tengo en activos. El endeudamiento a corto plazo es, bueno, de esa deuda total que yo tengo en mi empresa, ¿qué porcentaje es de corto plazo y qué porcentaje es de corto plazo? Y el endeudamiento a largo plazo, ¿qué porcentaje es de largo plazo? También tenemos dos razones, que son la razón de apalancamiento y la razón de deuda total. La razón de apalancamiento es el nivel que yo tengo de financiación con deuda. O sea, cuánto de mi financiación es con deuda bancaria o con otro tipo de deuda diferente a proveedores. Y la razón de deuda total es el porcentaje de deuda que tengo a nivel general, es decir, deuda de proveedores sobre mis activos. También tengo la cobertura de intereses, que es la capacidad que tiene la empresa para pagar los intereses de las deudas. La solvencia a largo plazo es la capacidad que tiene la empresa de pago a largo plazo. El apalancamiento total es la ganancia que obtengo al final sobre los ingresos totales de la empresa. Y la calidad de endeudamiento es la proporción de deuda favorable, es decir, qué tan sano es mi endeudamiento con relación a mí, al total de mi deuda y los ingresos que yo tengo. Aquí les voy a dar unos casos reales. Entonces, por ejemplo, sobre liquidez. Dice que una empresa XYZ en Navidad compró mucha mercancía. Dijo, bueno, voy a comprar muchísima mercancía, muchísimos inventarios. ¿Por qué? Porque voy a aprovechar los descuentos que me están dando por comprar al por mayor. En ese momento las ventas bajaron y los inventarios se quedaron. Entonces, cuando llegó el momento de pagar a sus proveedores, no tenían suficiente efectivo. ¿Cuál es el resultado? Que la liquidez se cayó y no le permitió a la empresa seguir pagando sus deudas de corto plazo. Además, tuvieron exceso de inventario y no hubo planeación del flujo efectivo. Rentabilidad. Un caso real. Aquí la vamos a llamar VitaFresh. VitaFresh tiene una línea de jugos premium con frutas orgánicas. Entonces decidió crear un nuevo producto, hacer esa línea premium para atraer más clientes. Y decidió lanzar esa línea a bajos precios, pensando que con muchas ventas que iba a tener, con ese volumen de ventas, iba a recuperar la inversión que iba a hacer en esa línea de jugos premium. Pero no tuvo en cuenta el costo de las frutas, que tenía que tener empaques biodegradables, que el transporte aumentó y que el precio que estaba otorgándole a los clientes sobre el jugo al final no era suficiente para cubrir sus gastos. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije que el margen bruto es la ganancia o el dinero que me queda después de atender mis costos de ventas? Ese costo, claro, como se nos aumentó y los ingresos no crecieron, ese margen se cayó. Cuando el margen se cae, los costos de producción suben, pero la empresa no ajusta los costos. ¿Qué pasa? Empieza a tener problemas para reinvertir, para atender su nómina, para hacer mantenimiento, para cubrir sus costos y un margen del 18% en una industria de producción es demasiado bajo. Generalmente no tienen márgenes brutos, operacionales y netos de acuerdo al tipo de industria. Cuando hablamos de una industria de producción, de una empresa de producción, el margen mínimo que debe tener una empresa es del 60%. Endeudamiento. Ese es otro ejemplo. Pongámosle Boutique Bellavida. Entonces, Boutique Bellavida era una tienda pequeña y dijo, voy a competir con tiendas más grandes. Entonces voy a remodelar el local, voy a comprar más vitrinas, voy a hacer más publicidad, pero invirtió en todo esto y las ventas no aumentaron. Y como esto todo lo hizo con préstamos, las cuotas se acumularon. El endeudamiento creció, aquí en el ejemplo era de más del 90% y no tenía los ingresos para pagar ese endeudamiento. Como consecuencia, después de hacer todo esto, cerró la sucursal y vendió todo lo que había comprado en activos, las vitrinas, para poder pagar las deudas.
Vamos a seguir con otras razones financieras. La de solvencia, eficiencia operativa y cobertura. La de solvencia es si la empresa tiene suficiente respaldo para cubrir todas las deudas que tiene que pagar hoy. La eficiencia operativa es si los recursos que tiene, sean activos, inventarios o cuentas por cobrar, operan de manera eficiente. Y la cobertura es si tengo suficientes ganancias operativas para cubrir los compromisos de la empresa sin poner en riesgo su estabilidad. Dentro de esa razón de solvencia tenemos estas 6 indicadores financieros. La razón de protección al pasivo, que es la capacidad que tiene la empresa para cubrir todos los pasivos de la operatividad. La carga financiera es el peso de la deuda en los costos, es decir, todo lo que yo debo, qué proporción es de los costos que tengo en la empresa. La razón pasivo capital es cuánto de lo que yo debo, qué proporción es del patrimonio que han colocado los socios en la empresa. El índice de propiedad es el porcentaje de activos propios, es decir, el porcentaje de todo lo que yo tengo en mis activos fijos y en mis activos corrientes. La razón de impuestos sobre activos es la razón de la carga fiscal sobre los activos, los impuestos sobre los activos. Y la de pasivos es la carga fiscal de los impuestos sobre los pasivos. La eficiencia operativa tiene 6 indicadores. Bueno, tiene muchos más, pero estos son los 6 más que se pueden manejar de una manera más sencilla. La rotación de cuentas por cobrar. La rotación de cuentas por cobrar es cuántos días se demoran en pagarme a mí los clientes a los que les estoy dando crédito. La rotación de activos fijos es la eficiencia en ese uso de los activos que yo tengo. Y la rotación de inventarios puede ser en veces o en días. En veces es el número de veces que se renueva el inventario, es lo que les decía. Entre menos días yo tenga el inventario en una bodega es mejor. Entre más veces rote ese inventario es mejor. Entre más se mueva en el año, en el mes, es mejor. La rotación de capital es la eficiencia en ese uso de capital. Y la rotación de proveedores es en qué tiempo yo le estoy pudiendo cumplir a los proveedores que me dan crédito con el pago. La cobertura. Tenemos 3 coberturas principales. La cobertura del pasivo es la capacidad de pago que yo tengo para atender todos los pasivos de la empresa. La cobertura de inventarios es el respaldo que yo tengo para cubrir todo el stock que tengo de inventarios. Y la cobertura de intereses es la capacidad que yo tengo para pagar todos los intereses que me genera la deuda, inclusive que me puede generar deudas como con proveedores en los que me cobren intereses por los plazos que me dan. Aquí hay un caso real, entonces vamos a hablar de solvencia. Se llama Maderas del Valle SAS, eso es un nombre, como les dije, que no existe. Está ubicada en el eje cafetero y fabrica y vende muebles de madera. Entonces, llevaba 2 años con muy buenas ventas, pero la demanda cayó porque la materia prima, el precio de la materia prima se aumentó y entonces tuvieron que subir los precios. Y entraron competidores con productos más baratos importados. Entonces, ¿ellos qué hacen? Financian nuevas máquinas con créditos costosos cuando las ventas habían caído. Supongamos que las ventas cayeron un 30%. Y retrasaron los pagos de los clientes mayoristas porque no tenían flujo de caja. Entonces, como todo esto lo hicieron con deuda, los bancos empezaron a negar las nuevas líneas de crédito, los proveedores solicitaron sus pagos anticipados, ya no les despachaban los materiales a contado, al crédito, sino al contado, y la empresa se vio forzada a vender parte de todos los activos que tenía y a buscar socios para poder evitar una posible quiebra. Aquí vemos en la gráfica, por ejemplo, que la solvencia actual estaba por debajo de 1. ¿Cuál era la solvencia ideal? Por encima de 1, que es el indicador. La eficiencia operativa. Este es otro ejemplo que trae. También quería decirles que un indicador no se lee solito. Un indicador, para poder establecer la situación de la empresa, uno tiene que hacer un enlace, una coherencia entre varios indicadores. Voy a decirles un ejemplo, no es este que está aquí. Por ejemplo, yo puedo decir, mi endeudamiento está en un 90%. Uy, grave, alerta.
en un 90%. ¿Pero con quién está mi endeudamiento? Ah, está con proveedores. Bueno, un endeudamiento con proveedores es un endeudamiento sano. Pero en el momento en que yo vea la rotación de proveedores y vea que los días en que yo me estoy demorando en pagarle a esos proveedores son muchos días, más de 90 días, ahí el endeudamiento sí se me vuelve una alerta. Pero si mi endeudamiento con proveedores es bajo y la rotación que yo estoy teniendo para pagarle a ellos es menor a 90 días, mi endeudamiento es sano, a pesar de que el porcentaje del endeudamiento me arroje un 90%. ¿Sí? A ver, en este ejemplo, Textiles Andinos fabrica ropa deportiva. Su producción baja, pero los costos siguen subiendo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El panorama. Altos costos de producción, porque subieron los precios de los insumos importados. Baja productividad laboral, porque tiene una maquinaria antigua y procesos manuales. Desperdicio de materiales, errores en corte y confección y altos gastos administrativos porque tienen mucho personal en las áreas no productivas. ¿Cuál es la consecuencia después de que la producción baje y los costos siguen subiendo? Que hay menor rentabilidad. Entonces, la utilidad se reduce, hay pérdida de competitividad porque las otras empresas están ofreciendo precios más bajos. Hay problemas de flujo de caja. Entonces, cuando hay problemas de flujo de caja, lo que yo les decía, si mis costos de ventas absorben una mayor proporción de mis ingresos, pues el margen es más pequeño. Entonces, hay un menor margen operativo y un riesgo financiero, porque este riesgo financiero es el que me afecta la solvencia o la capacidad de una inversión futura. Un ejemplo de cobertura. Distribución en la economía SaaS. Vende productos de aseo y víveres en una tienda en las tiendas de los barrios. No hizo un control adecuado de su punto de equilibrio. Entonces no sabía exactamente en qué punto estaba empezando a perder. Empezó a comprar productos de más para tenerlos estoqueados por la baja demanda y pensaba que comprando esos productos y teniéndolos allí iba a poder dar menores precios y iba a vender más. No se dio cuenta que esos inventarios se estaban moviendo menos y que estaban quietos en una bodega. Y tenía también además problemas logísticos que retrasaban la entrega a los clientes. ¿Cuál fue la consecuencia? Entonces, pues vamos a empezar. Altos costos de almacenamiento porque los inventarios están en las bodegas quietos. Productos obsoletos o vencidos, porque como es una tienda que vende productos de aseo y víveres, esos víveres pueden ser perecederos y pueden haberse vencido. Menor liquidez, porque todo el inventario, todo el dinero que estar teniendo está atrapado en esos inventarios. Y se redujo su capacidad de invertir o pagar deudas a corto plazo. Ese es el tema. Este es un ejemplo claro de cobertura. ¿Vamos bien allí? Sí, Marta, todo bien. Hasta ahora no tenemos ningún comentario ni preguntas. Igualmente les recuerdo a las personas que se han ido conectando que el chat está abierto. Pueden dejarnos ahí sus dudas, sus comentarios para responderlas ya sea durante la sesión o al final de este. Bueno, aquí hay otras razones financieras. Como les digo, vamos a ver las más sencillas y las que más aplican en el caso de las pymes. Estabilidad. Estabilidad es cuánto del dinero que financia mi empresa tiene de deudas o de recursos propios. La productividad. Si los ingresos que yo estoy teniendo reflejan una buena productividad del dinero que tengo para operar día a día. Y otros indicadores están relacionados con el crecimiento de las ventas de un periodo a otro. Por ejemplo, en estabilidad. Agrofruit. Agrofruit es una empresa agroindustrial que hace agrofruit. Agrofruit produce y comercializa jugos naturales. Entonces decidió el último año ampliar su planta y abrir nuevos canales de distribución, pero todo esto lo financió con créditos bancarios. Sus ventas aumentaron, gran parte del crecimiento fue sostenido, pero el capital propio representaba una pequeña parte del total, es decir, aquí tenemos mucha deuda, poquito capital. Entonces dependían muy fuertemente del endeudamiento. Parte del financiamiento de Agrofruit entonces dependía de deuda.
lo que significa que la estabilidad financiera de la empresa es muy baja. La empresa mantiene un crecimiento aparente, su base de capital es débil. ¿Esto qué puede pasar? Que si los ingresos disminuyen o como todo lo está financiando, las tasas de interés suben, puede que no alcance a cubrir, a sostener toda su operación. ¿Qué debería hacer Agrofood? Fortalecer su patrimonio, que los socios coloquen más plata de su dinero, conseguir más inversionistas y empezar a cancelar las deudas o quizá muchas de esas deudas que obtuvo como capital operativo a corto plazo, pasarlas a largo plazo, para que la estabilidad se mejore en este tema. Productividad. Trigo de Oro SAS es una panadería. Esta panadería está en varias ciudades, tiene varias sucursales. Durante el 2025 no le ha ido muy bien. Sus ingresos no han crecido como ellos esperaban, pero ya tienen más personas trabajando, como tienen varias sedes en varias ciudades, tienen más insumos, tienen más costos fijos mensuales que anteriormente. ¿Las causas cuáles son? Sobreinversión en inventario, es decir, que empezaron a comprar materias primas en exceso, pero esas materias primas se quedaron quietas en una bodega. Como aumentaron las personas porque empezaron a operar en varias ciudades, aumentaron los costos laborales. También tenían procesos ineficientes porque no tenían automatizado el proceso. Y no hicieron una planificación comercial antes de abrir los puntos en varias ciudades porque no se dieron cuenta que en algunas de las ciudades la demanda era muy baja. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Y aquí vamos a hablar de la productividad. Menor rentabilidad operativa. Disminuyó la liquidez. ¿Por qué? Porque les está entrando menos ingresos en el corto plazo para poder cubrir sus gastos y sus costos de corto plazo. Habían otras panaderías que tenían los procesos más automatizados, entonces perdieron competitividad con relación a esas panaderías. El riesgo es financiero, porque si no mejora su productividad, van a tener problemas para cubrir sus costos fijos. Ahora vamos a entrar en un punto donde los datos que les he dado en los indicadores financieros son importantes. ¿Para qué? Para tomar decisiones con ellos, para no guiarnos por la intuición. Por ejemplo, si un producto no se vende mucho, no es decir, no es empezar a pensar, bueno, entonces lo voy a cambiar, de pronto voy a ver el vecino qué es lo que más vende. No, yo voy y reviso la rotación de inventarios. Entonces me doy cuenta que hay muchos inventarios que se me están quedando guardaditos, estancados en una bodega y hay otros que rotan más. La rotación generalmente indica, de mayor de 30 días, indica esto en una industria, en una empresa de producción, que los productos se están demorando en salir. Entonces, alerta. Si yo voy y reviso la rotación de inventarios y tengo un exceso de inventario estoqueado en mi bodega, tengo que empezar a ver qué voy a hacer. O si todos esos costos de almacenamiento son una proporción muy grande de los costos que yo tengo, o sea que son innecesarios. ¿Qué tengo que hacer? Liquidar ese inventario, hacer promociones, hacer descuentos. Revisar si ese producto es rentable y si no, no volver a vender ese producto, no volver a invertir en ese inventario. Sientes que se demoran en pagar. Entonces, aquí que tengo que revisar la rotación de cartera. Recuerden que la rotación de cartera es el número de días que se me están demorando a mí los clientes a los que le estoy dando crédito para que me paguen mi servicio o mi producto. Generalmente 90 días es un margen, que significa que si en menos de 90 días estoy pudiendo recuperar mi tarjeta, mi cartera, estoy bien. Pero si estoy recuperando mi cartera más de 90 días, los clientes están pagando tarde y me están afectando mi flujo de caja. Esta es la alerta. Tengo un problema de flujo de caja y un riesgo de incobrabilidad. ¿Qué debo hacer? Cambiar las políticas de crédito y de cobro para que las personas conozcan cuál es el tiempo límite que tienen o las empresas conozcan el tiempo límite que tienen para pagar mi producto o mi servicio.
Ofrecer descuentos por pronto pago cuando ya veo que se me está yendo el cliente y que no me va a pagar en 90 días. Y pues ser más riguroso en la selección de clientes a los que les voy a poder dar el crédito. Baja rentabilidad. Aquí en este tema puedo revisar en principio el margen neto. También puedo revisar el margen bruto con relación a los costos. Cuando yo voy a revisar el margen neto, yo puedo tener un punto de comparación que es el 10%. Entonces, si mi margen neto, que es el que yo obtengo después de cubrir mis costos de ventas, mis gastos de administración y mis gastos de ventas, es menor al 10%, es menor al 10% y poco beneficio. Es decir, yo debo tener más del 10% en ese margen para decir que estoy teniendo un buen margen neto. ¿Qué puede estar pasando? Que los costos de ventas en el caso de una empresa de producción son muy altos y me están absorbiendo mucha proporción de los ingresos, que mis precios de venta son inadecuados, es decir, que los ingresos que estoy recibiendo son muy bajitos con relación a los costos que yo tengo, o que mis gastos de administración y ventas son muy altos con relación al margen bruto que me deja el negocio. ¿Qué decisión debo tomar? Revisar la estructura de costos, que esto tiene también mucho que ver en el caso de una empresa de producción con los inventarios, con lo que estábamos viendo en el punto anterior. Subir precios si el mercado lo permite para generar más ingresos y que el margen me mejore, o enfocar esfuerzos en productos más rentables. Alto nivel de endeudamiento. ¿Qué debo revisar ahí? La razón de endeudamiento. Acuérdense que tenemos 3 razones de endeudamiento: la total, la de corto plazo y la de largo plazo. El endeudamiento generalmente sano debe ser menor al 50%. Entonces, si yo veo que tengo un endeudamiento muy alto, tengo un riesgo financiero alto y es probable que me quede sin ingresos para pagar esas deudas. Entonces, no adquirir más deudas si estoy viendo que esa deuda tiene más del 50% y no es una deuda sana, lo que les decía ahora. ¿Cuándo es una deuda que no es sana? Cuando es demasiado porcentaje, cubre demasiada proporción de los ingresos que yo tengo y no ha sido para maximizar el negocio. No me está generando ingresos adicionales ese endeudamiento. Si toda la deuda que tengo es en el corto plazo y parte de esa deuda la utilicé, por ejemplo, en comprar activos fijos, en modernizar mi negocio, reestructurar los préstamos, adquirir préstamos a largo plazo o pasar parte de esos préstamos a largo plazo. O buscar un capital propio, que es buscar socios que apoyen mi negocio. Falta dinero para operar día a día. Aquí que tengo que revisar mi flujo de caja y mi liquidez. Siempre mi liquidez debe ser mayor a 1. Yo nunca puedo estar en déficit. ¿Por qué? Porque si yo no tengo liquidez, es decir, no tengo los ingresos suficientes para pagar los gastos que tengo en el corto plazo, no voy a poder contar con dinero para pagar los proveedores, los salarios, los gastos de personal, los servicios, los gastos administrativos, los gastos de ventas. ¿Qué decisión debo tomar cuando yo veo que no tengo suficiente dinero para operar día a día? Intentar aumentar las ventas, pedir financiamiento a corto plazo para mejorar mi capital de trabajo, o reducir gastos innecesarios, o quizá mirar si tengo inventarios obsoletos o estancados que no están rotando, que no están saliendo en un plazo adecuado. Bajo retorno de la inversión. Aquí vamos a ver el ROE, que yo les decía que era uno de los indicadores que me mostraban si el capital que estaban invirtiendo los socios estaba rindiendo. Aquí también hay un margen que puede ser aplicar para los dos tipos de industria, que es el 25%. Si ese capital que han invertido los socios no está rindiendo, es una alerta para que otras personas u otros socios no quieran hacer parte de mi negocio. O quizá para que los mismos socios que están dentro de mi empresa digan: este negocio no es rentable, es mejor liquidarlo. Decisiones: aumentar la eficiencia y la rentabilidad, o rediseñar el modelo de negocio y buscar nuevos mercados. Liquidez. Aquí entra, aquí entra el ROE. El ROE es si el capital invertido no está rindiendo. Igual, bajo atractivo para los inversionistas. Esto creo que ya se los había dicho.
Tips básicos. ¿Aquí vamos bien, Isa? Sí, Marta, hasta ahora ¿No hay todavía preguntas? no hay preguntas ni comentarios, entonces supongo que todos hemos entendido hasta el momento. Igualmente, si tienen alguna duda, la pueden dejar en el chat. Bueno, ahora vamos a ver los tips básicos para pymes. Entonces, ya sabemos qué es la liquidez, ya sabemos que dentro de la liquidez hay varios indicadores financieros. Uno de ellos es, por ejemplo, la razón corriente. Entonces, el tip uno, yo tengo que revisar cada mes si lo que tengo más líquido, o sea, el dinero que tengo en caja, en bancos y cuentas por cobrar, alcanzan para cubrir mis deudas del mes. El tip 2, no acumular inventario innecesario, porque los productos guardados no generan, no pagan facturas, o sea, no estoquear. Si tengo un inventario que está mucho tiempo en una bodega, tengo que tomar alguna decisión con ese inventario. Y el tip 3 es tener siempre un colchón de liquidez, lo que les decía al principio. Yo debo parte de las ganancias que tengo al final del negocio, tener un colchoncito, por lo menos de 2 o 3 meses, para emergencias, para una eventualidad, para si se paran las ventas, por ejemplo, lo que pasó en la pandemia, para si no estoy vendiendo nada, si me toca cerrar. Rentabilidad. El tip 1 es conocer el margen de ganancia de cada producto o servicio. Y el margen es el margen bruto, el margen operativo y el margen neto. El tip 2 es, si vendo mucho y gano poco, hay un problema en los costos o en los precios. Entonces hay que revisar si estoy cobrando muy poquito o si estoy comprando materia prima a muy alto, en muy alto valor. El tip 3 es medir cada trimestre si mis activos, o sea, los locales, los equipos, los vehículos, están generando ingresos o solo gastos. Aquí tenemos dos razones en estos tips que pueden ser el margen neto, el ROA y el ROE. El endeudamiento. ¿Cuánto debo pagar y si puedo pagar? El tip 1, no endeudarse más del 50%. La deuda es útil, pero puede volverse peligrosa. El tip 2, si no puedo pagar los intereses de mis préstamos con la ganancia operativa, es mejor no endeudarme más y renegociar las deudas. Acuérdense que la ganancia operativa es el margen que me queda después de haber pagado mis costos de ventas, mis gastos de administración y mis gastos de ventas. Y el tip 3 es evaluar antes de endeudarme, porque si el préstamo es para crecer y es para activos fijos, yo debo endeudarme a largo plazo. Pero si es para tapar huecos, no es sano. Entonces ahí tengo que evaluar em, si lo que me está perjudicando son los costos, si están muy altos, o si lo que me está perjudicando es que los inventarios los tengo muy estoqueados, los tengo en una bodega y no salen, o si lo que me está perjudicando es que mis ingresos no son suficientes y estoy muy debajo por el precio del mercado y puedo mejorar esos precios en el mercado. Eficiencia es el uso correcto de los recursos. Podemos tener razones como rotación de cartera, rotación de inventarios. Entonces, la rotación de cartera. Si mis clientes me pagan después de 90 días, tengo que renegociar con ellos los plazos de que me paguen, porque yo no puedo convertirme como en el banco de ese cliente. Esperar que me pague cuando ese cliente pueda. Hay que mirar el inventario, mirar en días y en veces, mirar qué tantas veces me está rotando el inventario. Acuérdense que entre más veces me rotas mejor. Y mirar en días si está saliendo, en cuántos días me está saliendo ese inventario de la bodega y recuerden que entre menos días es mejor. En el caso de la industria, si se queda más de 30 días, hay que mirar, algo está pasando con ese inventario. Revisar la rotación de productos, que tiene que ver con el inventario, enfocarnos en lo que más se vende, en lo que se vende más rápido y en lo que tiene mejor margen. El punto de equilibrio, ¿sí? Marta, discúlpame, tenemos una pregunta en el chat que Sí. quiero compartírtela antes de que avances. Cometa Sass pregunta que si su materia prima depende de un factor como la diferencia en cambio, ¿qué medida puede tomar para que esa fluctuación no afecte ni el margen bruto ni el margen neto? Pues si depende del cambio, ahí estamos hablando del costo, porque eso va directamente al costo, y es estar pendiente de esa diferencia en cambio, porque eso no lo controlamos nosotros, ni lo controla el gobierno.
Entonces, hay periodos que tienen, hay productos que tienen periodos estacionarios. Puede ser que se vendan más en un mes que en otro. Puede ser que la demanda sea mejor en un mes que en otro y que la oferta sea mejor en un mes que en otro. Entonces es estar pendiente de esos periodos estacionarios para poder comprar en el momento adecuado y que mis costos no se me aumenten, mis costos de ventas no se me aumenten. Poder comprar en el periodo, en el tiempo adecuado. Si yo veo que mi periodo estacionario, por ejemplo, supongamos es de enero a marzo, que allí es donde yo tengo menores, es peor, no es mejor, menores ventas. Tengo menores, me salen en menos tiempo mis inventarios. Si yo veo que la tasa de cambio en ese momento está más bajita, me puedo estoquear, pero si yo veo que está muy alta, yo me espero. ¿Sí? Ok, listo, Marta. Mirar la estación en la que mejor se venden esos productos o esos servicios. De pronto, desde Cometa SAS, si nos pueden dejar ahí en el chat un comentario, si quedó claro o si falta algo por aclarar. Bueno, ¿sigo? Sí, Marta, continuemos. Bueno, el punto de equilibrio es como ese puntico donde yo tengo que ver que para abajo no puedo seguir. Entonces, yo tengo unos ingresos suficientes para cubrir mis costos o esos ingresos no me están alcanzando. Aquí puedo hacer un análisis de costos fijos y un análisis de ventas. Es el punto mínimo que tengo que tener para no tener pérdidas. Si yo veo que todos los gastos de administración y de ventas están siendo excesivos o representan un mayor porcentaje de esos ingresos, es revisar si puedo reducir esos gastos fijos, arrendamientos, servicios, si tengo exceso de personal y puedo reducirlo, o mirar si mis ventas, los ingresos que estoy obteniendo por mis ingresos, por mis productos o por mis servicios están bajando. El tip 3 es aumentar el margen. ¿Esto qué tiene que ver? Con que yo reduzca costos, por ejemplo, para mejorar el margen bruto, o que reduzca gastos de administración y ventas para mejorar el margen operativo. Y al final, que mi margen neto, que es el que obtengo después de pagar los impuestos, me dé una rentabilidad real. Bueno, hasta aquí tenemos como la parte teórica, diría yo. Nosotros en la empresa les vamos a ofrecer una plataforma. Yo no sé, Isa, si tú vas a intervenir antes de esto, de yo entrar a la plataforma. Si quieres, Marta, haz tu intervención y ya Sí. al final con Aleja les explicamos. Bueno, esto no se lo van a tener que aprender de memoria. O sea, ustedes no van a tener que aprender qué es la liquidez, cuál es el punto mínimo, qué es la razón corriente, qué es la solvencia, qué es la cobertura, porque con la información que ustedes ya han ingresado a la empresa, al programa, nosotros generamos una herramienta. A ver, esta herramienta, no me dejó, espérenme, yo dejo compartir y me meto por otro lado, ¿vale? Esta herramienta se llama Monitor. Voy a abrirles por otro lado porque no me dejó abrir el link. Marta, dame un segundo, verifico acá, por favor. Vale. Mientras que Marta accede al sistema, igualmente les recuerdo a las personas que se han ido conectando a la charla que esta está siendo grabada, va a ser publicada en YouTube para quienes la quieran ver posteriormente. Y adicionalmente a sus correos les enviaremos un material que es una guía básica con tips para pymes. Y adicionalmente un formulario en donde ustedes podrán solicitar una asesoría financiera personalizada con Marta para su pyme. Este es un beneficio que les estamos dando en agradecimiento por su asistencia a este espacio.
Bueno, Ahí ya estamos viendo el sistema, Marta. sí, aquí entré directamente a la plataforma. Les voy a mostrar de una manera muy sencilla, porque esto tiene mucho, mucho, mucho tema que ustedes van a encontrar muchísima información que les va a ser demasiado útil. Entonces, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 menús que van a encontrar en la parte izquierda. En el primer menú es el inicio y es como, ¿cómo estoy yo hoy? O sea, ¿cómo tengo mis ingresos, mis gastos y mis costos? Estoy teniendo utilidad, estoy teniendo pérdidas con relación al mismo periodo que yo tenía el año pasado. Y aquí pueden ver en esta pestaña toda la parte de ingresos, gastos y costos con relación comparativo al año pasado. Este es un demo comercial por tema de habeas data, entonces no son datos de una empresa real. Y aquí hay como un resumen en el que me muestra si en cada mes de este año, por ejemplo, yo obtuve utilidad, obtuve pérdida y si crecí, cuánto crecí. El segundo son los estados financieros. Los estados financieros, fíjense que todo es muy dinámico y todo es muy, muy visual. Es cómo está mi balance general, qué representa mi activo, mi pasivo, mi patrimonio comparativo durante los últimos 3 años. El balance general, después me muestra el activo, también comparativo durante los últimos 3 años, y me lo descompone. O sea, yo puedo ver qué parte de mi activo es corriente y qué parte de mi activo es de largo plazo. Igual con el pasivo. Si voy muy, muy rápido, me dice. Con el pasivo también miro la composición del pasivo en el largo plazo, en el corto plazo, y me lo descompone en cada una de las cuentas más representativas o las cuentas que tenemos nosotros en los estados financieros que hemos ingresado en la plataforma, tanto en el corto plazo como en el largo plazo. En el patrimonio sucede lo mismo. Esto es en tiempo real. Por ejemplo, este es un demo, pero la información que hemos ingresado es de tiempo real y me hace un comparativo sobre los estados financieros de esta empresa. El estado de resultados general, los ingresos, los gastos, los costos, y miren cómo me va mostrando una curva si es tendencia al alza, los ingresos, aquí tenemos por ejemplo los gastos y los costos y me va mostrando si yo estoy atendiendo de manera adecuada estos costos, estos gastos o si no tengo los ingresos suficientes, esta curva sería hacia abajo. Tesorería, ¿qué es tesorería? Tesorería me indica el dinero que yo tengo en el día a día, porque esto, como les digo, es en tiempo real, en caja y en bancos. Entonces me dice, mire, hoy tengo 23 millones de pesos en mi caja, en mis bancos. ¿Y cuánto tengo en caja? Tengo 23 millones de pesos en caja y tengo 111 millones de pesos en mis bancos. Esto es en tiempo real. Y me muestra en qué bancos tengo pues ese dinero. En cuentas me muestra también, esto es el efectivo con el que yo dispongo para cubrir mis deudas y mis gastos de más corto plazo. Me muestra las cuentas por cobrar, que es los que les decía ahora. Yo tengo aquí de primera mano cuánto me deben y de esos cuánto me deben en 30 días, cuánto me deben en 120 días, cuántos me están pagando al día. Si yo toco cada uno de estos ítems, me va a salir, por ejemplo, aquí, en más de 120 días tengo cartera de 181 millones. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en 90 días tengo cartera de 74 millones. O sea, esta empresa tiene que revisar sus cuentas por cobrar. Y aparte de eso, me está mostrando estos clientes que están acá, cuáles son los que me están debiendo estos 111 millones a 120 días. Y ya puedo hacer como una aproximación más certera de, vea, señor, papelería del centro, usted me tiene una cartera de 40 millones, ya llevamos más de 120 días, tenemos que renegociar el plazo, usted cómo me va a pagar, cuáles son las condiciones en las cuales usted me va a pagar mi dinero. Y las cuentas por pagar, que generalmente estas cuentas por pagar en su mayor proporción son con proveedores, por ejemplo aquí en 1.078 millones, lo mismo, las edades de las cuentas por pagar, que es lo que yo le debo a los proveedores o lo que yo debo en mi operatividad. Ese debe ser mi internet que no está. Entonces los tengo también por edades. Si toco cada uno de los pedacitos del círculo, me va a salir, por ejemplo, en más de 120 días yo debo 934 millones.
O sea, estoy mal también. Estoy quedando mal al pagar porque, claro, porque me están quedando mal a mí a pagarme y mis ingresos no me están entrando de manera adecuada. Y lo mejor es que también tengo aquí una fotico al día de a quién es que más plata le estoy debiendo. Por ejemplo, a don Jorge, le estoy debiendo 252 millones y ya llevo más de 120 días sin pagarle. Ventas e inventario. Aquí ¿qué me muestra las ventas y el inventario? Me muestra los ingresos que yo estoy teniendo respecto al año anterior. Entonces, por ejemplo, el año corriente es este azulito clarito y el año anterior es este azulito oscuro. Entonces, están viendo que tengo picos mejores este año que el año pasado y en general en esta empresa mis ventas han mejorado durante los últimos meses. Tengo el análisis de ventas, que son las tendencias de las ventas solito de este año. Me muestra la curva que estoy llevando, donde tengo picos, que son los picos estacionarios, hacia arriba y hacia abajo, donde me ha ido peor, en qué mes. Aquí tengo, por ejemplo, si esta empresa tuviera más puntos de venta, saldría en el pie las ventas de cada uno de esos puntos de venta. Y en cada sucursal saldrían las ventas mes a mes a mes en tiempo real. El inventario. Fíjense que todo esto que les estoy mostrando son datos que nos van a servir para mirar dónde estoy y para dónde voy y si voy bien, pero no se van a tener que aprender las fórmulas. Ya les voy a mostrar lo más lindo de esto. El inventario. ¿Cuántas veces me está rotando y cuántos días me está rotando? Entonces aquí que vemos, pues me está rotando muy rápido supuestamente, pero los días son 6.000. O sea, esta empresa está mal. Está mal porque esto es un ejemplo, ¿no? Esto es un demo, entonces no son datos como reales. ¿Cuáles son los 5 artículos que más se venden? Si le doy clic a cada uno de estos partes de este pie, me va a mostrar qué porcentaje, qué valor, qué cantidad de inventarios hay, por ejemplo, de bolsas de empaque. Dice que hay 94.999 bolsas y que esas bolsas representan el 47% del inventario. Y este, que es un botón para pantalones, entonces me representan el 35% del inventario, son 70.000 botones. Y acá me muestra el Pareto, es decir, todos los inventarios, aquí me alcanza a mostrar 50 cantidades de inventarios. Todos los inventarios en su orden. Entre más grande sea la figura, es que hay más cantidad de esos inventarios. Y me va mostrando hacia la derecha, va reduciendo el tamaño de los que más poquitos tengo. Por ejemplo, aquí lo que vimos, la bolsa de empaque es lo que más tengo en inventario. Tengo 94.999 bolsas. Y lo que menos tengo por acá es un rollo de tela. Hay 124 rollos de tela. Y me va a mostrar la rotación de esos inventarios en orden también. Entonces, ¿cuántos me está rotando en días y cuánto me está rotando en veces? Ahí puedo saber qué inventario se me está quedando estancado en la bodega, que es para tomar la decisión de o no vender más de ese producto, o sacar una promoción, o un descuento, o simplemente ya no insistir más con eso. Y en análisis de inventario, me muestra un resumen por grupos de inventario. Es decir, por ejemplo, insumos, materias primas, como yo lo he clasificado dentro de la plataforma, que me muestra cuánto tengo de cada uno, cuánto me ha salido el último año y cuánto me ha salido durante este mes y cuánto cuesta ese inventario y cómo es la rotación de ese inventario, que es lo que me permite saber si ese inventario está saliendo de las bodegas a tiempo o no. Aquí vamos con la parte de las razones financieras, que es las que me va a permitir tomar un diagnóstico financiero con datos y no con intuición. Aquí voy a pasar un poquito rápido porque estas son las razones financieras y cada una de estas razones financieras tiene entre 6, 7, 8 indicadores financieros, lo que yo les mostré ahora durante la presentación. Tenemos la razón corriente, la tenemos en veces acumulada en el año y acumulada los últimos 5. Entonces, aquí yo puedo ver qué me está pasando este año. Aquí en la rayita roja ustedes van a ver que este es el límite, o sea, si está por encima de esta rayita roja, voy bien. Ah, voy bien, no me la tengo que aprender. Y aquí
es los últimos 5 años. Entonces, fíjense que esta empresa, por ejemplo, venía mal, porque su liquidez era menor a 1 y ha mejorado este año, a lo que va este año en octubre del 2025. En las dos gráficas me muestra el punto de equilibrio y me muestra la tendencia. Esta mensual, esta acumulada. Tenemos la capacidad de pago inmediata, el mismo ejercicio. Tenemos el capital de trabajo, siempre el capital de trabajo debe ser positivo. Tenemos el tiempo que dura el efectivo. Fíjense que también estos indicadores, aparte de tener el nombre del indicador, me dice qué es qué significa ese indicador en mi empresa. Entonces tampoco voy a tener que aprenderme si esa razón, qué significa, cómo la puedo interpretar. Por ejemplo, los días de disponible, aquí está el punto crítico, que son 180 días, y empiezo a tener la información del año corriente y empiezo a tener la información comparativa. La rotación del inventario, días de inventario en el mes, en los últimos 5 años. La cobertura de pagos en el mes y en los últimos 5 años. Los días de operación con liquidez disponible. O sea, el ejercicio es el mismo en todos los indicadores. Así podemos ver las siguientes razones financieras que son el endeudamiento. En el endeudamiento vamos a ver todos los endeudamientos, el endeudamiento total, el endeudamiento de corto plazo, el nivel de financiación con deuda, el endeudamiento de largo plazo, la capacidad de pago de los intereses, la capacidad de pago a largo plazo, el porcentaje de deuda que tengo sobre mis activos, el impacto de la deuda en el capital, la dependencia de la deuda a corto plazo, los recursos que tengo disponibles para atender mi deuda a corto plazo. Fíjense que en todos y cada uno de estos indicadores yo tengo ¿para qué me sirve? Tengo el nombre del indicador y tengo el punto el punto crítico en el punto donde yo empiezo a tener una alerta sobre el indicador. La proporción de deuda favorable, así con la solvencia, la eficiencia operativa, con todos estos indicadores tenemos lo mismo. Hay un análisis vertical horizontal. Este análisis es muy bueno porque este análisis me sirve para saber si estoy creciendo o si estoy teniendo pérdidas en todos los aspectos. Por ejemplo, en el activo, me relaciona al activo. Entonces me dice, mire, este efectivo es el 21.3% de todo lo que yo tengo en mi activo disponible. También me dice qué porcentaje son los demás ítems, así con el pasivo. Cuando yo tengo el pasivo, me muestra qué porcentaje de la deuda que yo tengo la tengo, por ejemplo, con proveedores. Aquí, por ejemplo, el 60% de la deuda la tiene con proveedores. El 70% de la deuda es nacional, pero solo el 7% lo tiene con proveedores. Entonces, uno podría decir desde aquí, bueno, estoy bien. Esto ya lo vemos en el endeudamiento, lo complementamos porque, como les dije, un indicador no se lee solito. Tenemos que tener varios indicadores a la vez. Y también tenemos el análisis vertical y horizontal del estado de resultados, que es sobre los ingresos, los costos, los gastos de administración y ventas que la entidad tiene reportadas en el sistema. Todas estas son cifras de sus empresas que tienen registradas en el sistema. Tenemos unos indicadores de gestión. Esos indicadores de gestión son los que me indican a mí si yo tengo un riesgo, si estoy bien, estoy en alerta, tengo que ponerle un poquito de cuidado a lo que estoy revisando. Por ejemplo, tenemos costo de nómina sobre ingresos. Entonces, ¿qué tanto está pesando lo que yo le estoy pagando a mis empleados sobre los ingresos que estoy teniendo? Y aquí hay definidas unos parámetros donde me dicen, mire, si usted está, por ejemplo, por encima del 50%, usted está en alerta. Entre el 30 y el 40, póngale cuidado, está en alerta, no en riesgo. Entre el 30 y el 40, póngale cuidado. Póngale cuidado que ya se está pasando. Y menos del 30, usted está bien. El proporción del gasto operativo dedicado a la nómina, igual. Tenemos aquí una brujulita, como le digo yo, donde me dice, por ejemplo, esta está en el 68.6, está en riesgo. Y aquí, al lado izquierdo, lo veo en cada uno de los meses, o sea, en enero, en febrero, en marzo, en todo lo que ha pasado este mes. Esta empresa, por ejemplo, en este riesgo acumulado está en el 68, pero
Bueno, aquí no hay datos en septiembre. Acuérdense que esto es un demo. Supongamos que hubiese un dato estuviera bien, podríamos decir, atendimos la alerta, ya no estamos en riesgo. Y nos muestra además el nivel de ingresos generados por cada empleado activo. Esto es productividad por empleado por mes, cada uno de los meses, el número de empleados que hay cada uno de los meses, por ejemplo, en ventas, y la productividad por empleado. Igual nos muestra el costo promedio de la nómina por empleado activo. También nos muestra si estamos bien o estamos mal. Y el peso de la nómina dentro del gasto operativo total. También me muestra la brujulita. Me dice en qué rango puedo estar bien, en qué rango puedo estar en alerta y en qué rango puedo estar en riesgo. Y hoy cómo estoy en general. Esa proporción de ingresos operacionales destinados a gastos administrativos. Y el porcentaje del ingreso que se usa en el funcionamiento de la operación. Estos son los indicadores de gestión, de eficiencia. Hay indicadores de gestión del control de costos laborales, que es el porcentaje del salario que yo destino a prestaciones sociales. Lo mismo, acá vamos a tener como un panorama de mes a mes cómo estoy. Y aquí la brujulita del año acumulado, cómo estoy con referencia a estos indicadores en el año. El comparativo porcentual del gasto de nómina mes a mes. Me muestra la alerta, me muestra el valor, me hace una comparación con la nómina del mes anterior y me muestra en lo que voy corrido del año cómo estoy. Y hay unos costos, unos indicadores de gestión por cumplimiento legal, que son los aportes legales que efectivamente hemos pagado. Mes a mes me muestra los aportes realizados, los aportes obligatorios y el cumplimiento de esos aportes. Acá me muestra en lo que va corrido el año, o sea, toda esta información, cómo estoy yo con relación a esos aportes. Igual en esa participación de esos aportes legales y parafiscales en el costo total de la nómina. Y la carga mensual de las provisiones laborales respecto a la nómina. Y si mi empresa tuviese sucursales y yo tengo registrado esto en la plataforma, yo tendría un análisis de cada una de las sucursales. Por ejemplo, ventas netas por sucursal. Acuérdense que esta solo tenía en Cali, entonces me muestra en Cali cuánto estoy vendiendo. Eficiencia, gastos operativos por sucursal. Entonces, por ejemplo, esta solo tiene Cali, entonces me dice cuáles son los gastos operativos por punto. Pues como solamente tiene Cali, me lo muestra mes a mes en Cali cuánto han sido los gastos operativos. Mírenlo aquí. Y me muestra la tablita. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Y el porcentaje de las ventas, de esas ventas destinadas a los gastos administrativos. Entonces me coloca también mes a mes qué porcentaje de esas ventas, qué porcentaje de esos gastos administrativos hacen parte de esas ventas. Y me muestra la gráfica. Pues aquí no se ve muy diferente porque es solamente una sucursal. El análisis de sucursales en el desempeño comercial. Bueno, aquí tampoco lo vamos a ver porque es una sola sucursal, pero si hubiese varias sucursales, ¿qué porcentaje de participación tiene esa sucursal en el ingreso total? Mes a mes. Y nos muestra la gráfica. La productividad es la proporción de ventas destinadas al gasto de personal, mes a mes también, por sucursal si tuviesen más sucursales. Y la eficiencia operativa es la proporción de ese inventario promedio frente a las ventas. Aquí no tenemos inventario porque esta es una empresa de servicios. Y esto sería como a grosso modo, la plataforma que nosotros hemos ideado para que ustedes tengan de primera mano los indicadores de gestión para poder tener un diagnóstico efectivo con las cifras de su empresa. Muchísimas gracias, Marta, por tu valiosa intervención, por toda la parte teórica, por los tips prácticos y también por mostrarnos todas las cualidades de esta maravillosa plataforma que es Pymes Más Monitor Pro. A continuación, Alejandra Cardoso, quien es parte de nuestro equipo de marketing y ventas, les dará una información muy importante con respecto a esta plataforma. Sin embargo, les quiero proyectar un pequeño video porque ustedes van a poder acceder a una prueba gratuita de esta plataforma durante 4 meses. De eso ya les hablará Aleja, pero en este video podrán ver cómo activarla. En el menú superior encontrarás un icono de barras que te llevará a Pymes Más Monitor Pro.
Al hacer clic allí, verás un banner con el botón Iniciar prueba gratis. Al seleccionarlo, se abrirá una ventana emergente en la que deberás diligenciar los siguientes datos: nombre y correo del gerente, nombre, cargo y correo de la persona que autoriza. Luego, haz clic en enviar información. Una vez enviados los datos, aparecerá un mensaje de confirmación que te informará que recibirás un correo con las instrucciones para ingresar y empezar a utilizar PymesMass Monitor Pro. En tu bandeja de entrada llegará ese correo con dos enlaces. El primer enlace te dirigirá al instructivo para activar los usuarios desde PymesMass. Para ello, ingresa al sistema, dirígete a estructuración, luego utilitarios y en la sección de integraciones encontrarás el botón de Monitor. Desde allí podrás editar, activar o eliminar los usuarios que usarán Monitor Pro. El segundo enlace te llevará directamente al sistema Monitor Pro. Solo debes iniciar sesión con el mismo usuario y contraseña que utilizas en PymesMass y que habilitaste previamente. Y listo, tu prueba gratuita quedará activada. ¿Listo? Entonces así es como ustedes pueden activar su prueba gratuita de PymesMass Monitor Pro. Ahora sí, Aleja, te doy espacio para que les cuentes. Muchas gracias, Lisa. Buenos días a todos. Bueno, a partir de este momento y hasta el 1 de diciembre van a poder activar la prueba gratuita de este servicio. Es importante tener en cuenta que después del 1 de diciembre ya no estará disponible la opción para que puedan acceder a nuestra prueba gratuita. También es importante considerar que esta prueba gratuita va a estar disponible y se podrá. Sí. Disculpa, te interrumpo un momento. Es que se te está entrecortando un poquito la voz. De pronto, si te puedes acercar un poquito más al micrófono para ver si nos mejora un poquito ese audio. Háblame, yo te digo. Hola, ¿y ya me escuchas mejor? Se te está entrecortando un poquito el audio. Regálame un momento. Mientras que Aleja se organiza, tenemos una pregunta. Marta, también de Cometa SAS, dice, tengo una consulta. Si mi base de datos actual posee saldos abiertos como saldos por pagar a proveedores desde el año 2013 y que ya está saldada, pero sigue apareciendo como una deuda vigente, esto va a hacer que esos informes tengan imprecisiones, porque corregir información desde el 2013 no es viable para abrir periodos ya cerrados. Como esta nueva plataforma controla esos errores, también ocurre en los acumulados en nómina, por ejemplo, prima, vacaciones y demás. Pues la plataforma me está mostrando a mí el acumulado de los últimos 5 años. O sea, 2013 no lo tendríamos. Tenemos 2025, 24, 23, 22 y 21. Entonces no afectaría los resultados, porque me muestras el acumulado cada año. Aleja ya volvió. La persona de Cometa se está escribiendo en el chat. Mientras tanto, demos el espacio a Aleja para que nos dé la información y ya luego entonces terminamos de resolver la duda. Ahora sí, Aleja. Gracias, Isa. ¿Sí me escuchan mucho mejor? Ahora sí. Listo, entonces les indicaba que a partir de este momento y hasta el 1 de diciembre van a poder activar la prueba gratuita de este servicio. Es importante tener presente que después del 1 de diciembre ya no estará disponible para acceder a la prueba gratuita. Con esto quiere decir que la prueba gratuita va a estar disponible y se podrá usar hasta febrero. Y una vez termine el periodo de prueba, van a poder hacer la renovación anual del servicio por un valor de 1.280.000 pesos sin límite de usuarios. Recuerden que la activación de los usuarios la pueden hacer directamente desde PymesMass, como lo pudieron observar en el video. Además, también quería contarles que Monitor es una herramienta nueva creada específicamente para el análisis financiero de las pymes
y ha sido diseñada para poder ofrecerles una experiencia mucho más robusta y completa con mayores capacidades y beneficios, pensada para facilitar la toma de decisiones financieras de manera ágil y visual. Y un plus que tenemos con esta herramienta es que ustedes no necesitan digitar información ni hacer integraciones adicionales, porque Monitor trabaja con la información que ya tienen registrada y creada desde Pymes Más. Esta es la información que quería compartirles desde este momento. Ya está disponible para que ustedes puedan activar este servicio en su plan Pymes. Listo, Aleja, muchas gracias. Como pudieron ver en el video, la prueba gratuita es muy fácil de activar, la hacen directamente desde el sistema Pymes Más. Igualmente, esta información también se les compartirá a sus correos. Y ya antes de finalizar, pues la persona que comenta bueno, ya nos dejó un comentario como aclaratorio sobre la pregunta, la voy a leer. Marta, para que resolvamos esta duda, antes de dar por finalizado el espacio. Nos dice 2013 Espera, es una... Isa, Dime, yo te Joana. colaboro con la pregunta. Léela y yo te Vale, colaboro. gracias. Listo. La voy a leer. Dice, 2013 es un ejemplo, pero en acumulados de prima y vacaciones presentan errores. Y en los informes, esos saldos por pagar aparecieran y son saldos ya pagados. Saldos que también se han identificado en otros módulos como el de cuentas por pagar y por cobrar. Listo, sí, con respecto a esa consulta que hacen, efectivamente la información sí se vería afectada, porque pues obviamente la información toma los saldos que hay en las diferentes cuentas contables que se manejan, y si los procesos de pago y de cierre de esas cuentas y esos saldos que se tenían no se realizaron por los botones automáticos de las rutinas automáticas por donde se hacen los diferentes tipos de cierre, es posiblemente que por eso sigan los saldos acumulados y apareciendo. Entonces, hay que tener en cuenta eso, que si son saldos acumulados que se vienen arrastrando, pues la información de Monitor arranca con la información que se encuentra en el software contable, y si esa información está arrastrada, sí te va a aparecer, digamos, la información en Monitor con esa información de esos saldos que están ahí como que no se cruzaron correctamente o que no se realizó el proceso correcto para realizar el pago. Joa, pusieron otra vez en el comentario. No sé si de pronto entonces terminamos de resolver la duda acá porque siento que es una duda un poquito más relacionada con el sistema Pymes Más. Ujú. ¿O Exacto, sí? sí. Yo creo que ahí, o sea, sí, ahí lo importante es como te indican en soporte, ya te han dado las indicaciones de pues que para poder saldar esos saldos y solucionar la información que tienes que se viene arrastrando, pues la única manera de solucionarlo sí sería realizando correctamente el proceso de cierre y pago de esos saldos en el momento que se realizó. Entonces, digamos que eso ya es más un tema de manejo del software contable, es más manejo es más el tema del manejo de Pymes Más. Y pues ahí digamos que entraría ya es un tema con soporte para ver si existe alguna otra alternativa con la que tú pudieras revisar esos saldos o cuadrar esos saldos que se te vienen arrastrando. Igualmente, ya para pues, poder dar finalizado este espacio, vamos a pasar esta duda con las personas encargadas de soporte para que te puedan contactar y resolverla con muchísima más precisión. Ya para despedirnos, yo les recuerdo que a sus correos les llegará una guía básica con tips financieros para pymes y el formulario en donde podrán solicitar su asesoría financiera personalizada con Marta. No queda más que agradecerles muchísimo por su asistencia a este espacio, por su atención y esperamos podernos ver en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos.